Ok, gracias. Buenas tardes. Ya me confirman que sí me escuchan. Buenas tardes. El día de ahora, pues, vamos a compartir lo que es una pequeña eh, retroalimentación, se puede decir, porque todos quizás tenemos las generalidades de lo que es la psicosis. Antes que nada me presento, soy Karina Juárez, soy médico psiquiatra asignada a la consulta externa del Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango. Para mí es un gusto estar con ustedes y cualquier pues duda o comentario pues trataré de solventárselo al final de la presentación. Como ya les dije, vamos a ver lo que es el día de ahora, lo que es psicosis. Y es un tema realmente de mucho interés, ¿verdad? Ya que siempre que asociamos hablar, ¿verdad?, de alteraciones conductuales y una persona ya empezó a hablar por A o B circunstancias que ya las vamos a delimitar, incoherencias, mira cosas o tiene alguna alteración conductual, llama mucho la atención porque precisamente ya pensamos tiene una condición psiquiátrica y debe de irse al hospital psiquiátrico. Y generalmente no es así, pero vamos a entrar en detalles a continuación. La siguiente, por favor. Vamos a definir lo que es psicosis y vamos a decir que es un síndrome en el cual los pensamientos, la respuesta afectiva, la capacidad para comunicarse y relacionarse con los demás están lo suficientemente deteriorados como para interferir notablemente con la evaluación adecuada, ¿verdad? O con el entorno de la realidad circundante. Por lo tanto, quienes la padecen comienzan a sentir, pensar y hablar de forma diferente a como lo hacían antes. Lo que caracteriza al síndrome psicótico es precisamente esa ruptura con la realidad. La siguiente, por favor. La epidemiología, pues la psicosis afecta principalmente a los jóvenes adultos, se dice pues que en unas edades de 20 a 30 años, y es bastante común. Cerca de 3 de cada 100 jóvenes sufrirá un episodio psicótico, lo cual significa que entre este sector de la población la psicosis es más común, ¿verdad?, que la diabetes. La mayor parte de los afectados consiguen una plena recuperación de dicho trastorno. La psicosis puede afectar a cualquiera y como toda enfermedad es susceptible a tratamiento. La siguiente, por favor. Vamos a referir las causas y en esto sí quisiera pues que prestáramos mucha atención porque como les decía al inicio, ¿verdad? Tenemos causas orgánicas, ¿verdad? Siempre que pensamos, ¿verdad?, que una persona habla incoherencias o empieza con cierto cambio conductual o con alteración sensoperceptual, llámese a estas alucinaciones auditivas, visuales, que son las más comunes en las causas orgánicas, creemos, ¿verdad?, que todo es la base psiquiátrica y al contrario. Si nosotros tenemos un comportamiento con alteraciones agudas, lo primero que tenemos que pensar es en una causa médica u orgánica, no en una causa psiquiátrica. Es, por lo tanto, nuestro deber, ¿verdad?, de hacer esta diferenciación, ¿verdad?, ya que las psicosis orgánicas o secundarias reconocen su origen en una anomalía cerebral que puede ser explicada desde el punto de vista estructural o metabólico. Es decir, existen elementos objetivos y evidentes de un daño en el tejido cerebral o hay evidencia de alguna enfermedad que puede explicar dichos síntomas. Y las causas funcionales, como las decíamos, las llamábamos antes, ahora estas causas se denominan en psiquiátricas y neuropsiquiátricas. Las psiquiátricas son las causas primarias y las neuropsiquiátricas son las secundarias o de origen médico. Las funcionales, como se les llamaba antes, o psiquiátricas propiamente dichas, se originan de disfunciones neuroquímicas de manera que en su extremo final las lesiones estructurales o metabólicas hay evidencia que los factores genéticos cumplen un papel importante en dicha etiología. La psicosis funcional es mejor estudiada, como ustedes lo conocen desde el punto de vista biomédico, son las esquizofrenias y dentro de las bases afectivas los trastornos bipolares.
Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la clasificación. Las psicosis, ¿verdad? Pueden ser divididas entre psicosis aguda y crónica. La psicosis aguda incluye los trastornos psicóticos agudos polimorfos sin síntomas de esquizofrenia, los trastornos psicóticos agudos polimorfos con síntomas de esquizofrenia y los trastornos psicóticos agudos de tipo esquizofrenia. Las psicosis crónicas incluyen la esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos de ideas delirantes persistentes. De ahí la evolución de agudo, ¿verdad? Nosotros definimos por agudo lo de días u horas hasta menos de un mes. Y la psicosis crónica posteriores a ello, ¿verdad? Ahí va a depender, ¿verdad? Para nuestra manual de referencia, que es el 610, bueno, 611 actualmente, pues sí, definitivamente es menos de un mes de alteraciones conductuales que pueden ir aunadas a la definición inicial. Siguiente, por favor. Vamos a ver en la guía de exploración. ¿Por qué la guía de exploración es muy importante? Uno de los fenómenos muy comunes que nosotros atendemos acá es que con días de evolución, a veces tenemos, por decirles algo, un paciente de la tercera edad, 66, 76 años, que ha empezado con 2 días de alteraciones conductuales, está hablando incoherencias, dice que le llegan a robar las cosas, ¿verdad? Dicen que los ladrones se meten a su casa, que la muchacha que la cuida, ¿verdad? Le roba las cosas o le roba el dinero. Entonces, y tiene 2 días de evolución. Lo primero con una persona, pues tenemos que pensar siempre, como les dije, que el origen de no por estar hablando incoherencias quiere decir que el paciente ya es con una condición psiquiátrica primaria. No es así. Entonces, es importante que en todo nivel de atención, tanto a nivel de unidades comunitarias básicas, intermedias, o de especializadas, perdón, segundo nivel, ¿verdad? O tercer nivel, o nivel especializado, todos estamos en la obligación de hacer una adecuada anamnesis. Entonces, cuando una persona tiene cambios tan agudos, una semana, 2 días de evolución, está hablando incoherencias, está viendo, es una persona de la tercera edad, ¿verdad? Por decirles algo en este ejemplo. Y lo importante en este caso es descartar una condición médica, una alteración hidroelectrolítica, una alteración metabólica que esté comprometiendo la salud de la paciente en cuestión. Entonces, para todos es de rigor hacer una buena anamnesis, ¿verdad? Una que atienda, ¿verdad? Con calidez y con calidad a los pacientes, ¿verdad? Se da muchos casos en que está hablando cosas, ya no corresponde a este nivel hospitalario y muchas veces sesgamos nuestra valoración clínica por el hecho de decir como mira cosas y habla cosas es de psiquiatría y no es así. Todos estamos a cualquier nivel de unidad de salud, hospital de segundo nivel o de tercer nivel, tenemos pues el deber de evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. Y como decíamos, ¿en qué va a consistir los signos y síntomas para saber si el paciente está psicótico? Tenemos que averiguar si hay alteraciones de la percepción, distorsiones del pensamiento, así como también un conjunto de emociones inapropiadas, ¿verdad? O ilimitadas, puede presentarse el lenguaje incoherente o ilógico, también puede presentar alucinaciones, escuchar voces o ver cosas, estado delirante o de contenido delirante, creencias, ¿verdad? Falsas o no reales, ¿verdad? O celotípicas, por decirle algo, de un recelo excesivo o de demasiada desconfianza, de un contenido delirante paranoide, de creer que lo andan persiguiendo, vigilando, controlando, ¿verdad? Experiencias de pasividad, experiencias de desrealización, despersonalización, considerarse usted extraño, que el contexto es extraño, también mucha inquietud psicomotora, agitación, ¿verdad? Psicomotora extrema, agresividad o cambios de humor muy notables que pueden ir desde un afecto
demasiado alegre, con una actividad o conducta de mucha energía, de hablar muy rápido, pensar muy rápido, o puede ser un afecto totalmente con un humor depresivo, con algún tipo de ideas que pueden conllevar desde ideas de muerte, que no es lo mismo a una idea suicida, donde quizás pues en previas actualizaciones se los han explicado, donde el paciente pues ya estructura de una mejor manera, ya piensa, ¿verdad?, en hacerse daño, de qué manera se haría daño, si ha comprado cosas para hacerse daño. Y también puede detectarse alteraciones de otro tipo del afecto, ¿verdad?, como una apatía pronunciada o un embotamiento afectivo, ¿verdad?, aislamiento, incluso ya no deseo de realizar sus actividades o cuidado personal como lo hacía antes, ¿verdad? Y todas estas cosas van a englobar pues los signos y síntomas a los cuales todos tenemos que estar obligados y descartar, ¿verdad? Que el paciente no tenga una alteración aguda que nos haga sospechar, pues obviamente en una causa orgánica del problema prioritario, que en este caso sería la psicosis. La siguiente, por favor. Vamos a hacer una exploración física y una exploración a nivel mental. Nosotros en psiquiatría, a nadie, ¿verdad?, que no esté asociado a la especialidad y que nos esté hablando de San Miguel, de la Unión, de una unidad de salud, le vamos a solicitar un diagnóstico específico. Para eso, pues nuestro apoyo en el sentido de poder orientar, ¿verdad?, ya una presunción diagnóstica y generar un diagnóstico definitivo. Pero sí estamos obligados todos a conocer, como médico general, como médico de otra especialidad, cirugía, medicina interna o cualquier otra especialidad, medicina familiar, a descartar pues en una exploración física y un examen mental, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando al paciente? No vamos a poner un diagnóstico específico, pero a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Con el nuevo sistema de información, ¿verdad?, y a través del SIS, que nos podemos ahora comunicar más eficientemente, ¿verdad? Con una referencia. Y una de las limitantes que a veces nosotros notamos es precisamente la poca descripción de la historia clínica del por qué estamos enviando a un paciente. Y muchas veces nos quedamos con trastorno psicótico y a la hora de empezar a buscar la historia, nos damos cuenta que no hay una descripción de signos y síntomas y mucho menos a veces una evaluación con algún examen que a nosotros nos haga descartar que esa causa de esa alteración no sea de origen orgánico o médico. Entonces, es para nosotros de rigor, tanto a nivel de las unidades comunitarias de salud, del segundo nivel y del tercer nivel, pues descartar condiciones físicas de consumo de sustancias que pueden causar signos y síntomas relacionados a la psicosis. Aquí vemos alteraciones de conducta, irritabilidad, agresividad, comportamiento desorganizado, en el afecto, apatía, embotamiento, una alteración excesiva del humor, que podría ser una manía o una hipomanía, o una alteración franca del estado del humor, que puede ser una depresión, ¿verdad? Un síntoma obviamente evidente de que esta persona está exageradamente triste o con una alteración en su estado de ánimo. Y en la sensopercepción tenemos que escudriñar acerca de alteraciones, si escucha voces, mira cosas, si percibe olores extraños, ¿verdad? O siente algo en su piel o en su cuerpo, porque no solo son, alucinaciones visuales o auditivas, también hay olfatorias, táctiles, ¿verdad?, que pueden estar relacionados con este cuadro de psicosis. La siguiente, por favor. Dice que hablaba disponible carbamazepina al momento para atendernos. La siguiente, por favor. ¿Qué estudios vamos a realizar en estas personas que han llegado a su unidad de salud o a su hospital y han presentado, ustedes están sospechando un cuadro de psicosis? Es de rigor hacer ciertas pruebas de laboratorio para descartar condiciones físicas
o médicas, ¿verdad?, que estén relacionadas con el cuadro. Es de rigor un hemograma, ¿verdad? Muchas unidades pues no cuentan con un laboratorio, por lo tanto van a tener que apoyarse con su segundo nivel de atención, ¿verdad?, al hospital más cercano. Ya se ha dado casos acá que nos han referido hiponatremias, ¿verdad?, o hipoglicemias o hiperglicemias, que todos en la mayoría de hospitales, ¿verdad?, de segundo nivel contamos, ¿verdad?, con un examen de laboratorio, una química sanguínea, perfectamente a veces hay hemoglucotés en las unidades de salud, ¿verdad? Podemos perfectamente tomarle una glicemia capilar, que en este caso es el hemoglucotés, y descartar, ¿verdad?, que no tenga ninguna alteración de este tipo. Igual, no es necesario llegar hasta acá, ¿verdad?, sin ningún examen o ningún estudio. Hay gente que viene de Chalate, ha pasado hospitales, ¿verdad?, de segundo nivel de atención y vienen hasta acá muchas veces costeando económicamente un transporte porque no pueden traer a la persona porque viene alterada y no puede venir un transporte colectivo, y llegan acá en un estado pues comprometido médicamente. Y cuando tomamos exámenes, curiosamente tenía un sodio menor de 120, ¿verdad? En ocasiones hasta ha convulsionado y el paciente pues no se le ha explorado ni físicamente ni con apoyo de laboratorio de gabinete ciertos estudios que ha generado pues que esta persona tenga alteraciones conductuales. Entonces es importante hemograma, glicemia, electrolitos, pruebas tiroideas en caso se tengan o se sospecha alguna alteración a ese nivel, pruebas hepáticas, pruebas renales, exámenes toxicológicos en los hospitales que se cuente con dichas pruebas. También tenemos, pues como les digo yo, un hemoglucotest, tenemos un Convur-Test, o sea, perfectamente podemos descartar inicialmente un problema a nivel médico antes de ser referido solo por las alteraciones conductuales, que como estamos hablando de incoherencia, estamos hablando de alucinaciones, hace parecer que es una condición psiquiátrica pura y no definitivamente. Ya se han dado casos, como les digo yo, que nos han referido hiponatremias, el cuadro de la hiponatremia se ha manejado correctamente, ha resuelto y el paciente cedió sus alteraciones conductuales. Entonces, todo eso, pues, hay que tenerlo en cuenta a la hora, ¿verdad?, de enviar un paciente o solicitar, ¿verdad?, una evaluación a veces para el área de psiquiatría y nos están mandando a la persona sin ningún estudio, ¿verdad? Entonces, uno de los motivos a veces de no aceptación de una referencia, por ejemplo, que la manden a consulta externa, es precisamente es que no tiene exámenes completos, ¿verdad? Y muchas veces solo porque está hablando incoherencias la queremos mandar al hospital de nivel especializado. Otras pruebas, si se cuenta con ello, electrocardiograma, y de acuerdo a la individualización de cada caso y a la correcta evaluación médica, ¿verdad? Electrocardiograma, radiografía de tórax, electroencefalograma, si se cuenta, ya pues nosotros ya contamos pues ya hace mucho con esto, y en todo caso pues ya otros estudios, si la sospecha es mayor, TAC cerebral o alguna prueba que nos haga de evaluación psicométrica, que nos haga pues nosotros nada más conocer otras alteraciones asociadas a la patología de base. La siguiente, por favor. Diagnósticos diferenciales. Esto sí, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, pues todos estamos obligados en hacer un adecuado diagnóstico diferencial y poder tener una presunción diagnóstica en psiquiatría. Pero no todo, y yo siempre insisto, no todo lo que escucha voces es esquizofrenia, ni todo lo que en la tercera edad habla incoherencias es demencia. Entonces, yo siempre insisto en eso porque, o por ejemplo, a veces estamos con problemas de adicciones, está hablando de incoherencias, el paciente está viendo sombras, arañas, bultos, está en plena, ha suspendido el consumo de bebidas alcohólicas o de alguna sustancia que 6, hace un día, hace 2 días, o ha bajado el consumo, o 6 días, un día, y empezó con ciertas alteraciones y el paciente realmente lo que está es una abstinencia.
Entonces, y el paciente mira cosas, escucha cosas, dice que lo andan siguiendo, ya se nos ha dado caso que bajo efectos de consumo de sustancias, personas se le han tirado a los buses o a algún transporte precisamente porque creían que lo iban a matar. Entonces, no indagamos sobre estos aspectos y acordémonos de la epidemiología de la psicosis, adultos jóvenes entre 20 y 30 años, de 3 a 100, alguno va a presentar un cuadro psicótico en su vida. Entonces tenemos que tener esto en cuenta porque definitivamente a veces no indagamos sobre estos aspectos. También hay muchas personas que trabajan con agroquímicos en su lugar de origen, ¿verdad? Y ha estado tal vez expuesto a esto y no indagamos solo porque nos enfocamos en un síntoma, ¿verdad? De decir, está escuchando cosas o está viendo cosas o está agresivo, eso ya no corresponde a este nivel. No, ¿verdad? Nuestro deber como médicos generales, como médicos especialistas, es indagar, examinar, evaluar, hacer una correcta anamnesis y luego complementarlo con ciertos estudios. Y si ya no es y todo está normal, ahí sí, ¿verdad? Referir al área más cercana, no solo al psiquiatra del hospital, que en este momento pues tiene el honor para ustedes dar esta presentación, sino que acuérdense, hay apoyos en el Hospital de San Miguel, en el Hospital de Usulután, en el Hospital de Santa Ana, de Aguachapán, ¿verdad? Y hay otras áreas y nosotros tenemos que garantizar que de manera segura esta persona reciba la atención en el nivel adecuado y de una manera oportuna. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, como les digo yo, vienen desde Oriente y viene el paciente pues en un estado alterado, ¿verdad? Que se puede tirar hasta de un vehículo y esperamos pues que sea recibido a este nivel. Entonces, cuando hemos pasado por otros hospitales donde se pudo haber hecho pues la evaluación inicial. Para descartar causas médicas, ¿verdad? Como diagnóstico diferencial, desequilibrios hidroelectrolíticos a la cabeza, hiperglicemias, ¿verdad? Por eso la importancia de algunos estudios, encefalopatías, ¿verdad? Hepáticas, urémicas, retenciones azoadas, infecciones por virus, ¿verdad? VIH, sífilis, meningitis, ¿verdad? Enfermedades con características ocupativas, ¿verdad? Alguna alteración por alguna más, ¿verdad? Y dentro de las causas psiquiátricas podemos tener los trastornos afectivos de tipo depresivo, de tipo maníaco, que ahí incluye pues cualquiera de las fases de los trastornos bipolares, trastornos esquizoafectivos, trastornos delirantes, trastornos mentales orgánicos asociados a disfunciones cerebrales, trastornos mentales y de comportamiento asociado a consumo de sustancias, esquizofrenia, entre otras. Algo que se me olvidaba de la parte médica y es los síndromes convulsivos. Recordar, ¿verdad? Los posictales agitados. A veces cuando indagamos sobre si las personas, las convulsiones son vistas por la especialidad de neurología, nosotros solo somos un apoyo para los especialistas cuando el paciente tiene o se ha sumado alguna alteración psiquiátrica. Y recordar que si un paciente ha estado convulsionando, puede presentar algo que se llama posictal agitado. Y en esas circunstancias el paciente puede estar hablando incoherencias, puede estar violento, puede ver cosas, oír a un cuadro primario de esquizofrenia o de otra alteración, sino que puede estar asociada a su mismo cuadro neurológico, estuvo convulsionando y las convulsiones no solo pueden ser por falta de medicamento, también pueden ser por intoxicación con el mismo medicamento que le damos. Entonces ahí hay que evaluar otros síntomas neurológicos, ¿verdad? Que son bien importantes en estos pacientes. Y a veces solo nos enfocamos, ¿verdad? En decir, ha convulsionado, no ha convulsionado, y ya no evaluamos nada más. O sea, pero ¿cuál es el origen de esa convulsión? ¿Es una infección? ¿Es alguna alteración que no tenía el paciente, un desequilibrio? Porque al igual que todos, tienen derecho a tener un desequilibrio, a tener una infección de vías urinarias, a cualquier cuadro que pueda estar asociado a su problema de base. Recordémonos que ser acucioso siempre y que en las causas agudas
no solo pensar, ¿verdad? Que porque es una persona a la tercera edad, todos están demenciados. La demencia no es una condición normal del envejecimiento. Y esto hay que recordarlo porque a veces como ya tiene tercera edad, ya está demenciado. No es cierto, no todos vamos a tener demencia. Y el término de demencia senil ha salido, ¿verdad? Del manejo, ¿verdad? Del diagnóstico como tal, ya que se ha reclasificado como ciertos deterioros cognitivos leves o moderados o graves. Entonces, hay que recordar ser acucioso siempre y más en causas agudas en la tercera edad o en personas jóvenes, ¿verdad? Que puedan tener otra alteración secundaria. Pensar siempre también en adicciones. Está de la moda. Nuestras primeras causas de consulta están asociadas a las adicciones y a los cuadros de ansiedad y a la depresión. Entonces tenemos que recordar eso porque no podemos asociar que porque ya tiene cierta edad ya todo es demencia o porque escucha voces ya todo es esquizofrenia, porque hay múltiples alteraciones médicas que pueden dar sintomatología de psicosis y no ser una causa primaria. La siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento, pues, si ustedes ya descartaron todos los problemas médicos, ¿verdad? Hay una condición y necesitan que este paciente sea evaluado, ¿verdad? O lo van a mantener en su área, ¿verdad? Porque van a manejar un desequilibrio o alguna alteración, pues la fase aguda, prescribir un medicamento antipsicótico, a la vez comenzar a dosis bajas. Una recomendación, ¿verdad? A los colegas que están en los hospitales de segundo nivel de atención es el hecho de la vía de administración de ciertos antipsicóticos. Habitualmente los antipsicóticos parenterales, clorpromacina, haloperidol, los usamos vía intramuscular. Es común que a veces hayan sedado al paciente con clorpromacina y ustedes saben que uno de los principales efectos secundarios es la hipotensión o la sobresedación. Es más seguro de un vía intramuscular, no porque el medicamento no se pueda cumplir endovenoso, pero endovenoso sabemos que los riesgos son mayores y uno de estos cuadros es pues la hipotensión marcada, incluso la depresión respiratoria o la muerte por una sedación excesiva, ¿verdad? Y por lo tanto, una falla o una depresión respiratoria y secundariamente un paro cardiorrespiratorio. Entonces recomendamos, ¿verdad? Que si usted va a sedar al paciente, ya sea porque lo va a manejar, porque la causa es médica, o lo va a trasladar de una manera segura a este centro, ya una vez aceptada la interconsulta o la referencia, pues sea con sedación intramuscular cuando usted va a utilizar algún tipo de antipsicótico. Recordemos que si lo va a sedar con benzodiazepinas, porque es lo único que cuenta, no porque la psicosis se maneje con benzodiazepinas, pero si lo vas a dar con benzodiazepinas como la diazepam, por favor, la vía debe de ser endovenosa. La vía intramuscular de la diazepam es errática, por lo tanto no va a haber ningún efecto si usted lo cumple de esa manera. Entonces tiene que ser vía endovenosa, ¿verdad? Y para los antipsicóticos, clorpromacina, haloperidol, ¿verdad? Debe ser vía intramuscular idealmente. Así evitar, pues, efectos secundarios comunes, ¿verdad? Como la hipotensión o la depresión respiratoria o incluso paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Administrándola de vía endovenosa, que es mucho más riesgosa. Entonces, en la fase aguda vamos a prescribir un medicamento antipsicótico, a la vez comenzar con dosis bajas y aumentarle lentamente con el fin de reducir la aparición de los efectos secundarios, síntomas extrapiramidales. Recordemos, ¿verdad?, que el haloperidol, ¿verdad?, puede generar reacciones extrapiramidales como temblores o parkinsonismo secundario, cialorrea, distonía, que consiste pues en la contractura a nivel mandibular, ¿verdad? Que puede llegar a ser tan severa que puede incluso cortar la lengua. Entonces, o crisis oculogira, que pues se desvía los ojos hacia el cenit, ¿verdad? Y eso es producto del medicamento. Aquí pues se utilizan medicamentos antiparkinsonianos para contrarrestar la reacción. Si es muy severa, es idealmente y prudente tomar la CPK, que es
Sabemos que no es específica solo para los problemas de reacción, pero si vemos una CPK elevada, pues definitivamente esto puede llevar a una insuficiencia renal aguda, rhabdomiólisis y otras complicaciones secundarias al uso de antipsicóticos. Y nos puede conllevar a algo tan temido como el síndrome neuroléptico maligno, ¿verdad? Que es una de las complicaciones más temidas, que no se maneja ni en segundo nivel, sino que en tercer nivel de atención, o una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Ya no corresponde a nosotros manejar ni en los niveles de segundo nivel o mucho menos en otro nivel inferior. Entonces, y sí se recomienda usar los siguientes fármacos orales como el haloperidol con dosis de 5 a 20 miligramos diarios, repartirlos en 2 o 3 dosis, clorpromacina de 300. ¿Por qué esta dosis? La dosis antipsicótica mínima de la clorpromacina es de 300 miligramos. La dosis antipsicótica mínima del haloperidol es 6.5 y la tableta viene de 5 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que si usted le está dando una menor dosis y quiere manejar psicosis, va a ser ineficaz si usted le está dando 100 miligramos de clorpromacina a un paciente que está psicótico, porque no le va a quitar la psicosis. Perdón, no le va a quitar la psicosis. Lo va a sedar, pero no le va a quitar la psicosis. Igual con el haloperidol. Puede empezar con una y la mitad para manejar psicosis. Pero si usted le da menos de eso, ¿verdad? A menos que usted justifique o tenga una condición por lo cual lo va a iniciar y lo va a ir aumentando gradualmente, se puede hacer. Pero si no, la dosis, si usted va a manejar psicosis, tiene que ser en la dosis correcta. Si usted va a ocupar una clorpromacina para sedar a alguien, ¿verdad? Perdón, para que le sirva para inductor del sueño, como suele ocurrir cuando no queremos dejarle benzodiazepinas a los pacientes, entonces puede ser que usted utilice una menor dosis. Incluso la clorpromacina, ustedes saben que sirve para el singulto, que es el hipo, pero no a dosis de 300 miligramos, sino a dosis de 25, 50 miligramos y puede favorecerle también a eso. ¿Verdad? Otra dosis, ¿verdad? Olanzapina de 10 a 20 miligramos, no excederse con estos antipsicóticos atípicos, acordémonos del síndrome metabólico, que es una complicación muy frecuente con algunos de ellos. Otras, pues, como la risperidona, que tenemos bastante, en dosis de 2 a 6 miligramos, ¿verdad? Debe procurar suministrar el medicamento a una dosis óptima, por lo menos durante 4 semanas antes de considerarla inefectiva, ¿verdad? Paciente adecuado, dosis adecuada, diagnóstico adecuado y de acuerdo a lo que usted va a individualizar y manejar. Si usted va a manejar psicosis, pues la dosis mínima antipsicótica. Si usted va a manejar para problemas de sueño y quiere dejarle un poco de clorpromacina para que el paciente pueda dormir, no lo va a manejar a dosis antipsicótica, sino que 25, 50, incluso 100 miligramos. Debe evaluar el estado de conciencia, signos vitales previamente, si estos se encuentran en parámetros normales antes de administrar haloperidol intramuscular o clorpromacina intramuscular, precisamente por lo que les explicaba. Son potentes hipotensores, son potentes depresores del sistema respiratorio y por lo tanto nuestro deber es, antes de indicarle una sedación, tomarle las constantes vitales que permita la indicación. Si está en un rango de 90 a 60 o una frecuencia cardíaca menor a 60, no es recomendable cumplir, ¿verdad? Clorpromacina, que es de las más hipotensoras. Igual hay que reevaluar la condición, igual las benzodiazepinas también generan depresión respiratoria. Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de la prescripción, tanto la vía, ¿verdad? Como preventivamente tomar los signos pre y post si es necesario, de acuerdo a la cantidad de sedación. Y si el paciente presenta un efecto secundario, pues adecuadamente tomar los exámenes que nos hagan descartar otras complicaciones y el manejo adecuado con algún antiparkinsoniano que ustedes tengan. En su defecto, pues se puede usar difenhidramina, que es un antihistamínico de acción central, u otro medicamento que pueda favorecer a mejorar la reacción extrapiramidal. La siguiente, por favor. Medidas. Prevención y educación, esto lo tenemos que hacer todo. La psicoeducación a usuarios y familiares debe ser orientada a la reducción de factores de riesgo de recaídas. Uno de nuestros principales problemas por los cuales el paciente es que no se le explicó que el medicamento
era el médico el que se lo iba a iniciar y el que se lo iba a ir retirando gradualmente hasta su mejoría. Muchas veces pacientes han tenido cuadros psicóticos inducidos por cannabis, que es muy común, ¿verdad? Para muchos jóvenes que creen, ¿verdad? Ahora los adolescentes, que el cannabis no psicotiza a las personas porque es una plantita y es orgánica. Pues aquí tenemos en esas edades, en esos rasgos de entre 20 y 30, es bien común que el paciente venga psicótico por consumo de cannabis. Entonces, a veces deja, ¿verdad? Sale del ingreso o si se le dio manejo y como ya se sintió bien y ya no escuchaba cosas ni veía cosas, le suspenden el medicamento. Debe ser evaluado, así como si fue prescrito por el médico, debe ser retirado por el prescriptor de una manera gradual o de acuerdo a cómo él considere va evolucionando la sintomatología que estuvo referida y por lo cual se le indicó el tratamiento. La identificación e intervención temprana puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues obviamente no cronificarse en esto. Recordar, si tenemos nosotros pues un cuadro psicótico, personas jóvenes, la neuroprotección es importante, la plasticidad, ¿verdad? Neuronal es importante. Y si tenemos fármacos que pueden retrasar de alguna manera las complicaciones o la cronificación de estos pacientes, pues debemos de utilizarlo. Por eso les decía yo, el paciente adecuado, el diagnóstico adecuado, la dosis adecuada. Y se individualiza en cada caso de acuerdo al medicamento que yo voy a elegir en él para tratar el cuadro de psicosis, ¿verdad? No en todo, no porque solo haya haloperidol, clorpromacina. Si tenemos otra oportunidad de un antipsicótico atípico, como lo tenemos ahora en muchos hospitales, pues ofrecerle la oportunidad también al paciente de tratarse, ¿verdad? La neuroprotección, un cuadro que debutó 20, 21 años. Sabemos que entre más rápida sea la neuroprotección, mejor pronóstico va a tener su cuadro de psicosis. Entonces, hay que recordarlo. El tratamiento suele ser más exitoso cuando los síntomas del primer episodio psicótico se tratan correcta y oportunamente. La continuidad del tratamiento es crucial en aquellos pacientes a quienes se les ha recetado medicamentos para la psicosis crónica. Pacientes que ya tienen un diagnóstico de esquizofrenia, es importante y se da mucho por nuestra cuestión cultural, ¿verdad? De que el paciente eh, con las cuestiones mágico-religiosas, que le hicieron un mal, que le hicieron hechicería, suspenden el medicamento y otra vez vuelven y recaen. Y esto es muy común. También en los cuadros de bipolaridad. Muchas personas padecen de bipolaridad, son personas profesionales muy exitosas, pero lastimosamente tienen que ocultar a veces incluso su enfermedad porque trabajan, ¿verdad?, en un área de salud, en otra área, y tienen el temor a la estigmatización, ¿verdad? Y a veces empiezan a tener recaídas, una fase de manía o de depresión muy marcada, severa, y no consultan o evitan consultar precisamente porque no quieren a veces perder sus trabajos o no quieren ser estigmatizados, ¿verdad? Y la bipolaridad, pues, toca la puerta de muchos, ¿verdad? Y es lastimosamente a veces los que nos volvemos como no los mejores pacientes somos los que a veces estudiamos la medicina, ¿verdad? O somos médicos, ¿verdad? No queremos aceptar un diagnóstico de este tipo porque estigmatizamos esa condición. Y entre mejor sea el tratamiento, oportunamente, eficazmente y en el tiempo adecuado y el manejo adecuado, nuestro pronóstico va a ser mucho mejor. No olvide, si usted cuenta con psiquiatra cercano y su paciente amerita la evaluación, es importante que se coordine esa atención en el lugar más cercano posible de manera segura y oportuna. Esto es con el fin que el paciente que pudo haber sido tratado en cualquier hospital que cuente con el apoyo de psiquiatría, se coordine y se haga de manera rápida y oportuna, ¿verdad? Y no esperar venir hasta acá o un traslado que puede resultar riesgoso, incluso en lesiones para terceros o para el propio paciente, ¿verdad? Que pone en riesgo muchas veces la vida porque los traen incluso encadenados, amarrados en un transporte que han conseguido y por el cual han tenido que pagar. Y sí, definitivamente creo que podemos nosotros de alguna manera mejorar, que la persona, si se ha acercado
la atención a todos los hospitales, ¿por qué no hacer uso de ellas? ¿Verdad? La siguiente. Y este es el flujograma de atención, ¿verdad? Que casi no lo alcanzo a ver. Vamos a ver si lo podemos ver mejor. Podemos ajustar el flujograma un poco. Bueno, pero igual, ¿verdad? Si son psicosis agudas sin riesgo, pues se puede apoyar pues de cualquier nivel de atención, segundo nivel de atención, ¿verdad? Si es en una unidad especializada o no especializada, básica o intermedia, la que está enviando la referencia. Entonces, hay que mandarlo al segundo nivel de atención si la causa pues los hace sospechar que puede ser una condición médica, para que se tomen sus exámenes, ¿verdad? Si ya son sospecha de ciclosis crónica y el paciente está compensado, pues se puede manejar el nivel de atención de segundo nivel. Si el paciente está descompensado, se valora el riesgo y de manera coordinada se envía a esta área. Igual con la psicosis aguda, ¿verdad? Va a depender del riesgo. Si hay riesgo autolítico, heterolítico, sabemos pues que tenemos que coordinar la atención de una manera segura y eso incluye el traslado, ¿verdad? Porque hay que garantizar que el paciente y los que lo acompañan lleguen bien a este centro a recibir su atención, ¿verdad? Y siempre es importante la valoración del riesgo y describirla. Algo muy común que está ocurriendo ahorita con la referencia vía CIS es que los riesgos suicidas, los pacientes francamente agresivos están solicitando cita en consulta externa. Eso debe de coordinarse en la emergencia y ser atendidos. Acuérdense que las ideaciones suicidas o el riesgo heterolítico, que es el daño hacia un tercero, eso se evalúa como una emergencia psiquiátrica y debe de ser atendido en el área específica para ello, que es la emergencia. La siguiente, por favor. Bueno, por mi parte ha sido todo. Pues espero algún comentario o duda que puedan tener al respecto para poderlos apoyar. Al momento no han expresado ninguna duda en el chat. Cualquier duda que tengan la pueden colocar en el chat o pueden pedir la palabra, por favor. Ahorita voy con las... Buenas tardes, doctora Juárez, por su ponencia. Bueno, me preguntan, buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. ¿Qué hacer cuando los padres suspenden el tratamiento con risperidona indicado por psiquiatría a un menor de edad? Obviamente, como decíamos, la psicoeducación es importante y uno de los principales problemas que tenemos en la psiquiatría de la infancia y la adolescencia es precisamente la renuencia de los familiares en la prescripción dada por un psiquiatra. Principalmente, pues acá es recomendarles el reinicio del psicofármaco si el paciente ya tiene mucho tiempo, ¿verdad?, de haber suspendido el tratamiento a consecuencia de que los padres quizás no acepten que se lo den, ¿verdad?, o no están de acuerdo. Entonces, lo primero es solicitar la reevaluación, en todo caso sea posible, si ha pasado mucho tiempo, porque no va a bastar, ¿verdad?, el solo hecho de reinstalarle. Si han sido pocos días, pues sí se le puede reinstalar a las dosis que el médico le había asignado, siempre y cuando previamente se haga una evaluación de que no se han sumado otros signos o síntomas o hay algún riesgo, ¿verdad?, suicida o de agresividad franca que hace que el paciente pueda tener una condición que amerite ser evaluado de emergencia. Y si no, pues las recomendaciones. Si fueron 1 o 2 días o una semana, ¿verdad?, y el paciente está en iguales condiciones, no hay riesgo, la recomendación es explicarle a los padres la condición, la importancia del tratamiento, porque eso va a depender también el diagnóstico que se le ha dado, ¿verdad?, al paciente y por el cual ha sido indicado este medicamento. Y pues continuar con los controles, ¿verdad? Y eso no solo para el adolescente o el
el niño, ¿verdad? Sino que eso es en real, ¿verdad? Para todos. Pero en este caso, uno de los principales estigmas que tiene es que el padre se resiste muchas veces a que su hijo sea medicado. Y eso hace serios atrasos y pronósticos un poco inciertos en cuanto a la evolución de la enfermedad. Ya no se diga si se está sospechando, ¿verdad? Un cuadro depresivo. Ustedes no dejarán mentir a mí que estamos viendo niños con intentos o ideaciones suicidas desde los 9 años. Entonces, es importante la psicoeducación, es lo principal, creo yo, que a todas las edades. Y es una de las cosas que principalmente falla, ¿verdad? Reducir el estigma, hablar, ¿verdad? Con respeto, con empatía, ¿verdad? Y cuidado, pues, a las emociones, porque también para el padre es difícil aceptar a veces una condición de salud mental en sus hijos. ¿Alguna pregunta más? No, doctora, por el momento creo que no hay más preguntas. Creo que no ha finalizado. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta de mi parte es todo, ¿verdad? Estamos para apoyarnos, cualquier cosa pues estamos a la orden y pues esperando realizar de mejor manera, ¿verdad? Todas nuestras labores en las áreas que cada uno tiene asignado. Cuídense y buenas tardes. Buenas tardes. Okay.